Bienvenidos a esta actividad que hemos preparado el día de hoy, en la que, bueno, hemos denominado el webinar Estabilidad Laboral y el efecto del despido de los trabajadores en Latinoamérica, donde compartiremos en realidad la visión y los aspectos más relevantes sobre esta temática en 4 países de la región. El día de hoy pues, nos acompañan 4 representantes de las oficinas de Andersen Global en Latinoamérica. Me permito muy brevemente presentarlos. Santiago Romero nos acompaña desde Chirwin, en Chile. También tenemos la presencia de Axel Penderville desde Andersen, México, Alfredo Sucena desde Andersen, Uruguay, y Pablo Guevara como representante de Andersen, Ecuador. El día de hoy, solamente para comentarles la mecánica del evento, vamos a realizar las preguntas que ustedes tengan para los expositores en el espacio de preguntas y respuestas que ustedes encontrarán en la parte superior o inferior de sus pantallas. Les pido que por favor puedan dejar ahí sus inquietudes o comentarios para los panelistas. También les quería pedir que si tienen alguna consulta sobre alguna jurisdicción en particular o algún tema que desean que se aclare, por favor nos indiquen a quién va dirigida la pregunta o al país que desean que haya alguna aclaratoria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así que con eso, bueno, primero comentarles que hemos empezado a 9:05 porque, bueno, hemos dado unos 5 minutitos de espacio para que las personas se puedan conectar. Aprovecho también para comentarles que este webinar está siendo grabado y que será colgado en el canal de YouTube de Andersen Ecuador, así también como en el de Chile, y los otros países replicarán también este webinar para que ustedes lo puedan tener acceso posteriormente si lo desean revisar una vez más. Así que con eso les agradezco a todos el tiempo y habernos acompañado en esta actividad de Andersen Global. En Latinoamérica somos 18 países que participamos en la línea de Employment Law, la línea laboral de Andersen Global, así que el día de hoy tendremos la experiencia de Chile, Ecuador, Uruguay y México en este webinar. Con eso, Alfredo, le doy la palabra para dar inicio a esta actividad. Muchas gracias, Mariana. Buenos días para todos. Como Mariana bien, gracias a todos por acompañarnos. Como Mariana bien mencionaba, esta actividad se enmarca dentro de lo que es el trabajo de la línea de servicios de Derecho Laboral o de Employment Law en la TAM de Andersen, que está dirigida y encabezada por nuestro querido amigo Pablo Guevara desde Ecuador, y que integramos 18 firmas que somos parte de Andersen, y que trabajamos denodadamente para poder nutrirnos entre todos de lo que son las experiencias de cada uno de nosotros en nuestras jurisdicciones. Y un poco la idea o el puntapié de esta charla, de este conversatorio, es poder presentar en primer lugar lo que es un trabajo colaborativo que hemos realizado entre las 18 jurisdicciones, entre las 18 oficinas de la TAM y los profesionales vinculados a temas de derecho laboral. Es un trabajo colaborativo que se llama el despido de trabajadores en la TAM. Allí está reflejado todo lo que es la legislación laboral de nuestros países vinculada a la estabilidad y al despido de los trabajadores en Latinoamérica, tanto el régimen general como el régimen especial, de despido especial en cada uno de los países. Entonces nos pareció una excelente idea acompañar ese lanzamiento de este trabajo con esta pequeña introducción, pequeña charla, que lo que busca es, bueno, empezar a abordar y empezar a analizar cuáles son las particularidades respecto a este tema en cada uno de nuestros países. Básicamente la charla, Mariana, se divide, la hemos pensado para abordar cuatro temas que básicamente en realidad son bullet points o temas sobre los cuales pararnos para empezar a conversar: estabilidad laboral y terminación del contrato de trabajo, despido como forma de desvinculación laboral, casos especiales de ineficacia del despido de un trabajador e indemnización general, y regímenes o sistemas de indemnizaciones especiales, ¿sí? Arrancamos entonces con el primer punto, que está vinculado a lo que es la estabilidad del trabajador. Entonces, lo que nos planteamos es, bueno,
cómo protegen nuestras legislaciones a los trabajadores en lo referente a su estabilidad laboral, cómo, cómo, cómo procede, qué tan asegurado tiene un trabajador su trabajo una vez que es contratado por una empresa. Y esto está claramente vinculado, depende del país, pero está claramente vinculado a las formas de contratación o a las formas en la que se prestan o a las necesidades de los servicios para los cuales se lo contrata. En el caso de Uruguay, en primer lugar, no sucede como en otros países, como puede ser Chile o Argentina, no hay un código del trabajo. Las normas son normas dispersas, leyes, decretos, etc. Y muchas veces ni siquiera hay una norma que prevea determinadas cuestiones. Entonces, lo que ha sucedido es que la jurisprudencia y la doctrina han ido pronunciándose, generando antecedentes que se han seguido respecto de cada uno de los temas. En lo que hace a la estabilidad del trabajador, en Uruguay todas las relaciones de trabajo se considera que son relaciones por tiempo indeterminado, salvo que en un contrato se establezca lo contrario. Esto es, debe estar por escrito que un trabajador es contratado por un plazo determinado. En caso contrario, se entiende que esa relación de trabajo es por tiempo indefinido desde el día 1. Puede establecerse un periodo de prueba. ¿Sí? Si el despido se produce durante ese periodo de prueba, no se deberá pagar indemnización al trabajador, pero transcurrido ese periodo de prueba, la relación de trabajo se transforma en indefinida. Si el contrato es con plazo, debe haber una justificación para ese plazo. El contrato debe ser por hora determinada, por ejemplo, una zafra, por ejemplo, un trabajo que durante el verano, durante la temporada, durante una zafra, una cosecha, etc. ¿Sí? Y ahí se establece un plazo para el contrato. Transcurrido el plazo y finalizado el objeto para el cual se contrató, la zafra, la obra, la temporada, ¿sí? La relación de trabajo se termina y no hay necesidad de pagar una indemnización por despido al trabajador. En el caso de que el contrato tenga un plazo y la empresa lo rescinda antes de la finalización del plazo, bueno, el trabajador podrá reclamar a la empresa el cumplimiento de la totalidad del plazo. Eso es en cuanto a lo que es la estabilidad general, ¿sí? de los trabajadores en Uruguay. En Uruguay, cuando se habla de estabilidad, y después hay que ir a lo que puede llegar a ser los conceptos de estabilidad absoluta y relativa, que los vamos a ver más adelante con las causales de los despidos. En Uruguay la estabilidad es relativa, ¿sí? Salvo en el caso del despido del trabajador que tiene actividad sindical, que después lo vamos a charlar. Después se puede despedir a un trabajador, siempre se puede despedir a un trabajador. En algunos casos de estabilidad relativa, ¿sí? Habrá que pagar alguna indemnización especial por encima de la indemnización por despido común. Por lo que hemos visto en Chile, por ejemplo, y ahí Santiago te cedo la palabra, lo que me llamó poderosamente la atención, porque no es algo que sea legislado de esta forma en Uruguay. En los contratos con plazo, he visto que dependiendo de la educación del trabajador, ¿sí? Pueden llegar a tener diferentes duraciones. Así que a mí me resultaba interesante que nos contaras algo de ese respecto. Claro, en Chile se habla de estabilidad relativa realmente impropia. La estabilidad relativa en el sentido de que existen algunos casos en que se puede dar el despido sin justificación, como pasa en Uruguay, sin justificación solamente en casos muy determinados. En el caso de contratos a plazo fijo, también se encuentran limitados, en el sentido de que la ley busca de que el trabajo sea indefinido, y en este caso separa dos casos, cuando el empleado tiene estudios superiores o cuando no los tiene, o estudios o formación técnica. En este sentido, la ley va a limitar los contratos a plazo de una duración de 1 año en caso de que no cuente con estudios superiores, o 2 años cuando sí los cuente. Pero además de esto, no se van a poder celebrar contratos de plazo fijo continuos. Es decir, cuando uno celebra un contrato por dos periodos continuos con un mismo trabajador, este contrato al finalizar se va a volver indefinido, porque se va a presumir la ley de que en verdad la contratación buscaba hacerse como una indefinida. Esto tiene mucho que ver con lo que hablabas tú. En Chile no existen los contratos a prueba,
solamente en el caso de trabajadora del hogar, por ser un trabajo de exclusiva confianza. En este caso, y el periodo de prueba es súper acotado. El periodo es de solamente 2 semanas. Más allá de eso, no existe en ningún otro trabajo este periodo de prueba. Y en este sentido, lo que ha pasado en la realidad es que las empresas buscan usar los contratos a plazo como un periodo de prueba. Normalmente en la práctica se ocupan periodos de 1 mes, 3 meses para ver cómo se llama, cómo se comporta el trabajador en la empresa, porque en este sentido, yendo de nuevo a la estabilidad relativa, cuando existe un contrato de plazo, yo puedo darle término al contrato una vez terminado el plazo. No hay ninguna causa más que necesite para darle término. Y en este sentido, vi que también existía el contrato de plazo en México. Me gustaría que Axel como ahondara un poco más en esto. Sí, claro. ¿Qué tal? Bueno, primero que todo, saludarlos a todos y agradecerles su tiempo que están aquí con nosotros en este ejercicio que buscamos de derecho comparado para encontrar estas diferencias y similitudes entre las legislaciones y jurisdicciones que estamos participando en esta charla. En principio, bueno, platicarles que la estabilidad laboral en México es el principio rector de toda la normativa laboral. Inclusive se encuentra regulado a nivel constitucional en el artículo 123, fracción A o apartado A, y la Ley Federal del Trabajo. Al efecto, la Constitución nos señala que el patrón que despide a un trabajador sin una causa justificada, bueno, estará obligado a elección del trabajador a hacer el cumplimiento del contrato, es decir, a que se le lleve a cabo la reinstalación, o bien a que se le pague una indemnización que conocemos nosotros en México como la indemnización constitucional, la cual vamos a estar platicando un poco más adelante cuando veamos el efecto patrimonial de los despidos, ¿no? ¿Cómo entendemos en México la estabilidad laboral? Bueno, la entendemos como el derecho que tiene el trabajador a permanecer en su puesto de trabajo durante todo el tiempo que sean necesarios sus servicios, ¿no? Es decir, hay que darle, o la ley busca darle una certeza al trabajador de que va a estar permanente en su puesto o en la posición que desempeña. Ahora bien, en cuanto a las modalidades de contratación, bueno, este derecho de estabilidad laboral aplica en las modalidades de contratación que tenemos establecidas en México, que son por tiempo indeterminado como regla general. Luego, salvo algunas causas específicas, podríamos hablar de una obra determinada o por tiempo determinado y por temporada. Asimismo, en sus variantes o sus otras submodalidades que tienen como la capacitación inicial o la de prueba, ¿no? La de periodo de prueba. Entonces, digamos que la estabilidad laboral en México es fundamental. No hay otro derecho más importante que la ley sancione como esto, ¿no? Y ahí le cedo la palabra a Pablo para continuar con este tema de estabilidad. Sí, bueno, buenos días a todos, amigos. En el caso del Ecuador, el tema de la estabilidad ha sufrido una transformación años atrás. Muy parecido era como Chile. Previo a una reforma similar a Chile, los contratos de trabajo eran a plazo fijo o a tiempo indefinido, muy similar a Uruguay en cuanto a que si es que era a plazo fijo debía constar en el contrato escrito el plazo y si no se lo indicaba se entendía que era tiempo indefinido. Muy similar a Chile en cuanto a que no podía repetirse este contrato a plazo fijo por más de 2 periodos porque se convertía automáticamente en tiempo indefinido. Con reformas que se producen a partir del año 2008, con el cambio de la Constitución, comenzó a reforzarse la estabilidad a favor de los trabajadores hasta llegar al momento actual en el que se reconoce la estabilidad laboral, es decir, no es una causa de terminación del contrato laboral el cumplimiento del plazo para los contratos de trabajo de actividades continuas. Las que forman parte de la actividad y las que normalmente se ejecutan en jornadas
de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Sí, la ley prevé casos excepcionales, como el caso de los contratos por obra, que se ejecutan hasta que se cumplan no un plazo, sino una condición, que es la terminación de la obra, o modalidades que han venido incorporándose últimamente, sobre todo para responder a la necesidad de empleo y de una contratación más flexible. Pero en principio la estabilidad laboral en el Ecuador está reconocida para los trabajadores de actividades continuas. Y el rompimiento de esa estabilidad se puede dar como vamos a ver más adelante, cuando se incurre en una causa justificada, expresamente determinada por la ley, por la cual se le autoriza al empleador a dar por terminada la relación de trabajo, o incluso al trabajador, causales para que el trabajador pueda solicitar la terminación de la relación laboral con el pago de indemnizaciones, que es lo que veremos luego. Alfredo, veamos el siguiente tema. Bien. El tema en definitiva de la estabilidad, es claro que las diferentes jurisdicciones lo regulan en algunos aspectos de forma diferente, al momento de proceder al despido, y acá ya me introduzco en lo que es la legislación o los procedimientos en Uruguay. Al momento de despedir a un trabajador, en Uruguay no hay que cumplir ningún tipo de requisito a los efectos de despedir a un trabajador por parte de la empresa. Obviamente que existen muchas veces hay algún tipo de aviso que se le da al trabajador en alguna conversación que puede tener la empresa con su empleado, pero en definitiva la empresa podría el mismo día en el que comunica el despido prescindir de los servicios del trabajador. La legislación no exige la existencia de un preaviso. Una vez que el despido se produce y que la baja del trabajador formalmente se da en los organismos previsionales, la empresa va a contar con un plazo de 10 días corridos para abonarle la liquidación por despido que eventualmente al trabajador le corresponda. Pueden surgir, junto con la liquidación por despido, además se le deben abonar los rubros salariales que se le deban al momento. Pueden surgir diferencias muchas veces entre lo que la empresa entiende que le debe pagar al trabajador y lo que el trabajador entiende que se le debe abonar. Y bueno, y esas diferencias, en definitiva, van a disparar un proceso de reclamo por parte del trabajador, que tiene primero que ser ante las oficinas del Ministerio de Trabajo, y luego eventualmente, si no existe acuerdo entre el trabajador y la empresa, el trabajador podrá recurrir a la justicia laboral, que para el trabajador siempre va a ser gratuita, pero en definitiva las diferencias se sustanciarán mediante un juicio. Pablo, a mí lo que me llamó mucho la atención y me resultó muy interesante, que acá está mencionado en la gráfica y después está también obviamente mencionado en el trabajo, en el trabajo colaborativo con mayor detalle, es el procedimiento de visto bueno al que se hace referencia en la legislación de Ecuador, y me surgía la duda si ese procedimiento se debe recurrir a él siempre que se quiere despedir a un trabajador, y cómo opera, cómo funciona y qué consecuencias puede tener. Sí, a ver, es un procedimiento administrativo. Recuerda que hablábamos de la estabilidad laboral en el Ecuador, es el reconocimiento a que los contratos no son previstos para que terminen en un plazo determinado, pero eso no significa que no puedan terminar. Pueden terminar por justa causa. Una de las formas de terminación es la solicitud de un visto bueno. Hay causas por las cuales se puede solicitar el visto bueno. Por ejemplo, el haber ofendido al empleador, las faltas repetidas, continuas de puntualidad y asistencia al trabajo en más de 3 ocasiones en un periodo mensual, y etc. Entonces, cuando se verifican esas causas, el empleador puede acudir ante un funcionario del gobierno central, del Ministerio del Trabajo, a plantear una querella, digamos, una demanda, un visto bueno, un procedimiento administrativo. Y ese inspector de trabajo comunica al trabajador, informa al trabajador sobre el planteamiento de este pedido, y ambos pueden, dentro del procedimiento, o conciliar o someter sus diferencias
respecto al cumplimiento de esa causal hasta que el inspector de trabajo, en un procedimiento muy sumario, muy breve, toma una decisión autorizando o no autorizando al empleador para que dé por terminada la relación laboral. Si es que el empleador no autoriza la desvinculación de ese trabajador por justa causa, el empleador debe de seguir respetando la estabilidad de ese trabajador. Si es que por el contrario, el inspector de trabajo resuelve el que ese trabajador ha incurrido en una causal por la cual el empleador tiene derecho a solicitar que previo al trámite administrativo sea autorizado su desvinculación, en ese caso ese trabajador es desvinculado sin el pago de ningún tipo de indemnización laboral. Lo que va a recibir es una denominada bonificación por desahucio, 25% de la última remuneración por cada año completo de servicio, y sus últimos haberes, su remuneración por los días laborados y los beneficios sociales de manera proporcional. Y punto. Ese sería el procedimiento. No sé cómo funciona en Chile, Santiago, si nos puedes comentar. Sí, acá la verdad funciona muy parecido a Uruguay. La única causales que no tienen finalmente derecho a indemnización son aquellas causales más graves. Pero lo que tenía la pregunta para ti, Pablo, es que en Chile, por ejemplo, no existe este procedimiento. Existen formalidades, por ejemplo, de comunicación al trabajador y demás, pero no existe este tipo de procedimiento. Y lo que más me lleva a preguntarte es, ¿qué sucede si es que yo no sigo este procedimiento? ¿El despido es nulo o tengo que indemnizarlo? No, si es que el empleador no sigue con el procedimiento e impide que el trabajador continúe prestando sus servicios, ahí se verifica lo que se denomina el despido intempestivo, con derecho a indemnización laboral. ¿Cuándo es posible que termine de ese modo? Porque como veremos más adelante, hay casos en que la ley va más allá y dice, no, es que el despido ilegal es ineficaz. En el caso de las mujeres embarazadas, los dirigentes sindicales, no pueden ser despedidos, pueden ser impedidos de que ingresen al trabajo, pero el juez de trabajo, ante la solicitud del trabajador, puede ordenar su reincorporación al puesto de trabajo, porque es, en esos casos en particular, ineficaz. No siendo ese el caso, si es que impido que un trabajador acuda a su puesto de trabajo, entonces tendré yo como empleador que indemnizarlo económicamente a ese trabajador. Perfecto. Axel, no sé cómo En el funciona. caso de México, sí, disculpame, Pablo. En el caso Sí. de México, Axel, ¿cómo funcionan estos temas? Por ejemplo, si la empresa quiere despedir a un trabajador, ¿debe cumplir con determinados requisitos previos, preaviso, etcétera? Sí, mira, aquí en México como funciona esta forma de desvinculación laboral, funciona más o menos similar como en Ecuador. Deben existir ciertas causas, las cuales se establecen ya fijamente en la Ley Federal del Trabajo. Digo, algunas causas de las que puede echar mano el patrón cuando quiere despedir a uno de sus trabajadores, pues es cuando hay un engaño al patrón respecto de las capacidades o de las aptitudes de este trabajador para cumplir con sus actividades, cuando compromete la seguridad del establecimiento donde se encuentra, cuando tiene una falta de probidad y honradez o comete actos violentos en contra de sus compañeros, inclusive va contra el patrón, sus familiares, directivos o personas que están en la administración. Si se presenta bajo el influjo de drogas, con estado de embriaguez. En general, nos da la ley un amplio repertorio de las causas bajo las cuales tiene que suceder o que tiene que suceder para que el patrón tenga una causa justificada para llevar a cabo el despido de su trabajador. En cuanto al procedimiento, la ley sí nos indica un procedimiento, el cual es darle un aviso por escrito al trabajador, en el que se deberá detallar la conducta o las conductas que ha cometido y la fecha o fechas de cuándo las cometió, ¿no? Al igual que en Ecuador también tenemos que más de 3 faltas en un mes calendario, también si lo condenan a pena de prisión, vamos a decir, y
Este aviso que les comentaba, que es por escrito, que tiene que ser detallado, debe de entregarse personalmente al trabajador. Sin embargo, también existe otra vía, que es la de ir ante el tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes a hacer la entrega de esta notificación. Ese es el procedimiento nada más que nos marca la legislación en México. Sin embargo, aquí la recomendación es ser extremadamente cuidadosos en la forma en que documentamos las causas generadoras del despido injustificado, ya que ahí es el punto fino de cómo llegar a acreditar que, por principio, por regla general, pues lo que más vale es un reconocimiento desde el mismo trabajador, que eso es lo que nos deja menos dudas, pero la clave aquí es cómo documentamos esas causales. Es la forma, creo que aquí hay varias similitudes entre los países y más o menos se maneja, digamos, similar. Sí, en realidad, en el caso de Uruguay, la única causal que exonera el pago del despido es la configuración de la notoria mala conducta, que no es un concepto que esté establecido legalmente, sino que también ha sido la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo, la que ha ido definiendo cuándo estamos frente a este tipo de Ahora, me conducta. faltó aquí decir Sí. y comentar el tema de los efectos patrimoniales. No sé si los vamos a ver más adelante en la plática, pero creo que Pablo ya los mencionaba, de una vez los voy platicando. Bueno, cuando hacemos un despido o un patrón despide por causa justificada a un trabajador en México, si bien es cierto lo hace libre de responsabilidad, también es cierto que tiene que hacer el pago de los días de trabajo que no se hayan cubierto a la fecha del despido, deberá hacer el pago proporcional de las prestaciones devengadas, como son el aguinaldo, la prima vacacional y las vacaciones que se encuentren pendientes. Y además, en algunos casos particulares, una prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad solo se genera en este tipo de despido cuando tiene el trabajador 15 años o más trabajando en la compañía o con ese patrón. Eso sería el efecto patrimonial que tiene en el patrón. Bien, nos vamos a referir puntualmente a este tema en el siguiente punto. Pero bueno, es inevitable ir hablando de todo esto y que no vayan surgiendo cuestiones que debemos de ir comentando. No sé si ya pasamos a Una esto o pregunta nos referimos a la anterior. antes de avanzar para Alfredo. Por el tema de las causas como graves para el despido, porque tú hablabas de mala conducta, los otros hablaban de estas como conductas graves que pueden generar el despido. En Chile, la jurisprudencia ha sido bien clara en el sentido de que todas estas conductas deben realizarse, uno, en el marco de sus funciones, y dos, que sean más o menos coetáneas el despido a el hecho. Un ejemplo, yo creo despedir a alguien y últimamente en verdad ha sido un gran trabajador, pero lo quiero despedir igual. Y me acuerdo que el año 2021, en una fiesta de la empresa en septiembre, este trabajador tomó un poco más y se había portado un poco mal y terminó generando un show, y yo me acuerdo de eso. Normalmente, si fuera lo suficientemente grave, podría generarse una causal de despido, pero como este hecho no fue coetáneo, la jurisprudencia ha dicho que finalmente no se configura realmente la causal de gravedad, por no ir como a la actualidad. ¿Esto pasa en su jurisprudencia? Sí, lo primero que quiero aclararte es que en Uruguay se puede despedir sin causa al trabajador. Hay que abonarle la indemnización. Hay que abonarle la indemnización por despido que corresponde, ¿sí? Que es una indemnización legal. En algunos casos especiales, ese monto o esa indemnización por despido podrá ser mayor, ¿sí? Pero eso es así. Lo único que exonera al empleador de no pagar la indemnización por despido es que se haya configurado la notoria mala conducta. Y ahí voy a lo que tú decías. Primero, tienen que ser hechos generados en el transcurso de su relación de trabajo, ¿sí? Hechos generados en el trabajo, ¿sí? Pero tengo un matiz contigo, ¿sí? Porque la
jurisprudencia ha admitido que una sucesión de inconductas que tal vez no son individualmente graves como para causar un despido inmediato, pero sí una sucesión de inconductas que hayan sido sancionadas, que esas sanciones estén correctamente registradas en el legajo del trabajador, y que en definitiva esa sucesión ponga en conflicto, en riesgo, en crisis la relación laboral, ahí se ha admitido que se configura también la notoria mala conducta. Por tanto, la notoria mala conducta puede configurarse por una sucesión de conductas, que capaz que la primera fue hace 6 meses, ¿sí? O puede configurarse por una inconducta muy grave, un hurto, una agresión física, incluso una agresión verbal a un superior, etc. ¿Ah? Ese es el matiz, y en ese caso no se pagaría la indemnización por despido al trabajador, que obviamente después la va a reclamar judicialmente. Y la empresa deberá tener todos los elementos para probar, porque va a tener toda la carga de la prueba respecto de que de la configuración de la notoria mala conducta. Perfecto. Respecto de lo que son, este es un punto realmente muy interesante que lo ha planteado reiteradamente Pablo, y que está muy bien desarrollado en el trabajo colaborativo. Respecto de lo que son casos especiales de ineficacia del despido, esto es, donde se produce un despido por una decisión, una rescisión unilateral de una relación laboral por parte de la empresa, y en definitiva, y hablando en términos no jurídicos, hay un proceso posterior, generalmente impulsado por el trabajador, en donde debe haber una marcha atrás, esto es, debe haber una reinstalación del trabajador, que implica para la empresa no solamente reinstalar al trabajador, sino que además pagar una indemnización, o eventualmente pagar los jornales que ese trabajador, o los salarios mensuales que ese trabajador no ha percibido mientras ha durado ese proceso de reinstalación. En el caso de Uruguay, acá en el caso de Uruguay, y en general podría así hablarse acá de estabilidad absoluta, porque es tal vez el único caso, ¿sí? En el único caso que se da en Uruguay es cuando se despide a un trabajador que tiene actividad sindical, dirigente sindical, integrante de una comisión sindical en la empresa, o trabajadores que están promoviendo la formación de un sindicato en una empresa que no lo tiene, y bueno, y la empresa resuelve su despido en virtud de la actividad sindical del trabajador. La ley prevé dos procedimientos para que el trabajador pueda recurrir para revertir ese despido, y en definitiva, en el caso de que el trabajador tenga éxito en su pretensión, la empresa deberá reinstalarlo, ¿sí? Y pagarle los jornales que perdió, o los sueldos mensuales que perdió, entre el despido y la decisión final de la justicia respecto de su reinstalación. Entiendo que en otras jurisdicciones, Pablo, esto es bastante más amplio, por ejemplo, implica también el caso de las mujeres embarazadas, ¿verdad? Así es, en el caso del Ecuador, para el dirigente sindical tiene un tratamiento muy similar al que comentas. Lo que en Ecuador existe es que también se amplía esta ineficacia del despido, es a favor de la mujer, desde el momento de la concepción hasta 15 meses después del parto. Sí, es un tiempo extenso, ¿no? En el cual el despido ilegal no es permitido. Lo que sí es permitido es que se pida el visto bueno para la terminación de la relación laboral por haberse incurrido en alguna de las causales que establece el Código de Trabajo como suficientes para que una relación laboral termine, que son causas graves muy similares a las que mencionaba Axel. Recordemos que Ecuador tiene una tradición en el derecho laboral casi heredada de la legislación mexicana por el paso que tuvo Mario de la Cueva por todos los países de Latinoamérica. Mario de la Cueva fue el que fue sembrando el tema del derecho laboral en nuestros países. Entonces, este tema de la indemnización, de las causas por la terminación y del procedimiento es muy similar al de México. Pero en el Ecuador, si es que una persona se encuentra en estado de embarazo
desde el momento de la concepción hasta 15 meses después del parto, es despedida sin justa causa, desvinculada sin un procedimiento administrativo de visto bueno, entonces ese trabajador tiene la opción de solicitar su reintegro. Y ese reintegro va a significar el que se le abonen las remuneraciones no pagadas porque el empleador le consideró despedida, más un 10% recargo, como opción 1, y como opción 2, el que se le pague la indemnización por despido intempestivo, que va a involucrar varios ingredientes que vamos a ver más adelante, cómo en ese caso tendría que liquidarse. Pero es una opción, es un derecho que tiene el trabajador. No es que está obligado el trabajador a aceptar que no puede ser despedido porque está embarazado, sino más bien a reconocer que tiene la opción de solicitar el reintegro o solicitar la indemnización agravada por el despido. No sé cómo funciona en este caso, Axel, en México. En México no, digamos, cuando hay un despido y este fue ineficiente, el trabajador en cuanto al proceso tiene dos vías. La primera es acudir ante, o en una primera instancia, es acudir ante una autoridad conciliadora en la que ahí va a solicitar que el patrón concilie con él y para pedirle la reinstalación o el reintegro al trabajo. Y si no se logra, o más bien tiene la facultad de pedir también la indemnización, es decir, pide una o pide la otra, y si llegan a un acuerdo, digamos que el proceso ahí terminaría, ¿no? Para el trabajador y para el patrón. Ahora bien, cuando no hay este acuerdo conciliatorio, entonces se pasa a la etapa del proceso jurisdiccional, que recientemente en México antes era un procedimiento administrativo, reciente una reforma, ahora es jurisdiccional. Esta función la van a tomar de nuevo los tribunales. Entonces, inicia ese proceso. Y ahí, adicional a las indemnizaciones, que ahorita no las voy a comentar para comentarlas más adelante, pero adicional a esas indemnizaciones por despido injustificado, el trabajador tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha de su despido y hasta por un periodo máximo de 12 meses. Es decir, si este proceso llega a esos 12 meses, ahí se hace, digamos, un pequeño corte, para después viene una etapa donde se cobran los intereses sobre una base de 15 meses y se van actualizando a razón del 2%, los cuales se capitalizan a los salarios al momento del pago. Entonces, es decir, que hay una sanción, digamos, fuerte allí para los patrones, en el sentido de que puede salir algo costoso un despido justificado en México, ¿no? Y si quieren, ahorita les platico más adelante el tema de la indemnización por despido injustificado. Hay una lámina más adelante, pero básicamente es la manera en que manejamos en México el despido y el proceso para llevarlo a cabo, ¿no? Santiago, no sé si Claro, con una de Chile. yo tengo una duda respecto a Pablo. En Chile existe, claro, estos mismos tipos de fueros sindicales, fueros maternos, también por la muerte de un hijo existe, pero para que yo pueda solicitar este desafuero, tiene que hacerse por vía judicial, siempre. Entendí que en Ecuador es por vía administrativa, ¿cierto? Claro, ahí habría una diferencia ya grande con la jurisdicción chilena. En Chile sí existe el procedimiento administrativo, pero más bien para lo que es, como Axel indicaba, lo que es alegar el despido injustificado. Es decir, lo normal es acudir normalmente a la inspección del trabajo, alegar que el despido fue injustificado, existe una conciliación, y luego, si es que no se llega a esta conciliación, se judicializa el caso. Y también en Chile existe un caso que no está en esta lámina, pero es bien interesante respecto de aquellos despidos que se realizan sin hacer el pago de las cotizaciones previsionales. Es decir, que no se enteró las cotizaciones previsionales. El derecho chileno entiende que este despido sería ineficaz. Esto es súper importante por cuanto si es que yo despido a alguien un 1 de mayo, no le pagué las cotizaciones previsionales y él en el 1 de agosto viene a alegar
por el no pago de cotizaciones previsionales, yo le debo no solamente el pago de las cotizaciones previsionales de ENGAA, anteriormente en mayo, sino que la remuneración de todos esos meses, aunque nunca haya asistido al trabajo. Entonces, eso es un tema que en la práctica se da harto, de que tienen un error ahí contable y termina saliendo mucho más caro de lo que pensaban. Interesante. Muy interesante. Sin duda que cada tema que vamos tocando además nos va generando un montón de consultas y de inquietudes. Eso es un poco también la idea de que a los que están participando y los que nos están escuchando compartan con nosotros todas esas dudas y esas inquietudes. Y bueno, muchas de ellas además que al poder dedicarle más tiempo están también puestas por escrito en el trabajo que a partir de hoy estamos difundiendo y publicando. Respecto de lo que son el monto de las indemnizaciones, ¿sí? La idea era dar un panorama, un pantallazo en cada legislación respecto de lo que es el monto de una indemnización por despido general o común, porque a continuación, luego de este tema, vamos a hablar de lo que por lo menos en Uruguay se denominan despidos especiales o indemnizaciones por despido especial, que dependen de las circunstancias de cada desvinculación. En términos generales, en Uruguay, el monto de la indemnización de un trabajador va a depender de la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. En Uruguay, básicamente hay dos tipos de trabajadores mensuales y trabajadores jornaleros. En el caso del trabajador mensual, se calcula una unidad de despido por cada año de infracción que el trabajador tiene de antigüedad en la empresa. Esa unidad de despido, ¿cómo está compuesta? Por el salario nominal o salario bruto del trabajador al momento del egreso, el salario nominal mensual del trabajador bruto al momento del egreso, más lo que se denominan las incidencias de los rubros salariales y otras cuestiones u otros rubros salariales que el trabajador pueda haber percibido junto con su salario mensual, digamos, como pueden ser comisiones, como pueden ser bonos pagos en forma reiterada, pueden ser partidas en especie, etc. Todo eso incide en el cálculo de lo que se llama unidad de despido, ¿sí? Y va a corresponder entonces una unidad de despido por cada año y fracción trabajado. Esto es, si el trabajador trabaja 6 meses, le corresponde una unidad de despido. Si trabaja 1 año y medio, le corresponden 2 unidades de despido. Así hasta un máximo de 6. Por eso decimos que luego de cumplidos los 5 años y un día de antigüedad, la indemnización por despido siempre va a ser de 6 unidades de despido. Y en el caso del trabajador jornalero, que acá no está incluido, pero sí está incluido en el trabajo, también depende de la antigüedad del trabajador, y el tope son 150 jornales. Habrá que ir mes a mes hacia atrás, tomando en consideración cuántos jornales por año trabajó esa persona, y de esa forma se llega al cálculo de lo que es la cantidad de jornales de despido que le corresponde. Y el jornal de despido se calcula en forma similar a lo que es una unidad de despido del trabajador mensual. Entiendo que acá sí es bien diferente en cada una de las jurisdicciones, y Santiago, te pido a ti que nos comentes un poco cómo funciona esto. Bueno, en Chile el monto de la indemnización por despido va a depender de cada causal que se invoque. Es decir, mutuo acuerdo tiene una indemnización totalmente distinta a un despido por necesidad de la empresa o un despido por falta de probidad. Acá lo que normalmente se consulta es ¿qué es lo que pasa si es que yo hago un mal despido? ¿En qué consiste un mal despido? En un despido básicamente injustificado. Lo que dispone la ley en Chile es que ante un despido injustificado se ha de ver la indemnización por años de servicio, que estos pueden ir desde que cumple 1 año o fracción hasta con un tope de 11 años, salvo en los casos de los trabajadores antes de 1981, pero yo creo que ya quedan pocos de ellos. En este sentido, esta va a ser la primera indemnización que se va a dar por un mal despido, pero además de esto, la ley pone un recargo
que puede ir desde el 30 hasta el 100% de esta indemnización por años de servicio. ¿En qué va a depender? En qué causal se invocó, si es que se invocó una causal, porque, por ejemplo, ante un despido verbal, que es un despido sin causal, ya se va a invocar un 50% de recargo. Y el caso del 100% va a ser en casos graves, por ejemplo, en casos de injuria o de falta de probidad que se hayan alegado injustamente. Bien. Pablo, en Ecuador también vemos en Sí, principio que hay un régimen bien diferente. sí, sí. A ver, en el caso del Ecuador, el despido, entendido como la desvinculación del trabajador, sea porque el trabajador decide desvincularse o porque han acordado mutuamente terminar la relación laboral, da derecho al pago de haberes que no son indemnización, como por ejemplo, por ley tiene que pagarse la llamada bonificación por desahucio, que es el equivalente al 25% de la última remuneración multiplicada por cada año completo de servicio. Si una persona ha trabajado 5 años y 3 meses, bueno, tiene derecho a 5 remuneraciones pagadas al momento de la desvinculación. ¿Sí? Pero esa no es una indemnización, esa es simplemente una bonificación por su desvinculación. Aparte de eso, tendrá que pagarse las partes proporcionales, como comentaba en algún momento Axel. Igual en el... Pablo, ¿eso es también en caso de renuncia? Disculpame la Sí, claro, interrupción. por supuesto. En el caso de renuncia, con una reforma que se dio hace unos años atrás, esta bonificación por desahucio también se paga en el caso de que el trabajador desee voluntariamente desvincularse. Esa es una liquidación de base para ese trabajador. Diferente es el caso si es que el empleador termina unilateralmente la relación, ¿sí? Y se produce el despido intempestivo, el despido unilateral, el arbitrario. En ese caso, la ley dice, ese trabajador tendrá derecho a una indemnización general para todos los trabajadores equivalente a una remuneración por cada año de servicio, no menos del equivalente a 3 remuneraciones, no más del equivalente a 25 remuneraciones. ¿Qué significa? En el mismo ejercicio que comentábamos, si ese trabajador es desvinculado unilateralmente en el 5º año con 3 meses, ese trabajador va a tener derecho a 6 remuneraciones, porque en el caso de la indemnización, si hay el redondeo hacia arriba, ¿sí? 5 años con 3 meses significan 6 años de servicio. La última remuneración multiplicada por 6. Si hubiera trabajado 1 año y es desvinculado arbitrariamente, tendría derecho a 3 remuneraciones. Y si ha trabajado 30 años de servicio, tendrá derecho hasta 25 remuneraciones. ¿Por qué tiene límite? Tiene un sentido. Y es porque en el Ecuador existe el derecho a la jubilación patronal, que se materializa cuando una persona ha prestado servicios bajo un mismo empleador por un periodo de 25 años o más en forma continua o de forma discontinua. Entonces es otro tema. El punto es que las indemnizaciones en el Ecuador siempre son con base a la última remuneración y con base a los años de servicio. Axel, ¿qué nos puedes comentar sobre México? Sí, mira, como en México, al igual que en Chile, vamos a tener que atender primero al tipo de despido donde nos encontremos, ¿no? Si es el justificado o en el injustificado. Cuando hablamos de despido justificado, les decía yo, nada más el trabajador va a tener derecho a aquellas prestaciones que se hayan devengado al monto de su salario que haya trabajado antes del despido y a una prima de antigüedad en caso de que tenga 15 años o más trabajados con el mismo patrón. Para efectos del despido injustificado, como les comenté desde un inicio, desde la Constitución mexicana se habla de una indemnización que consiste en 3 meses de salario integrado y ahí, también como ya les había participado, cuando estamos ante un despido injustificado, el trabajador tiene 2 vías. La primera, solicitar su reinstalación o bien pedir la indemnización. Ahora, la Ley Federal del Trabajo te establece algunos casos en los que el trabajador no está obligado a atender a la reinstalación, ¿no? Sobre todo cuando hay un contacto
directo con ese trabajador que imposibilite que se lleve a cabo bien o se desempeñe en sus funciones. Entonces, cuando estamos en este tipo de despido, el efecto que tiene para el patrón es, bueno, yo le voy a tener que pagar al trabajador sus 3 meses. Si considero que entra en una de las causas que marca la Ley Federal del Trabajo, que no lo puedo reinstalar, adicionalmente le voy a tener que pagar 20 días por cada año que haya trabajado conmigo. Y las partes proporcionales de su aguinaldo, su prima vacacional y las vacaciones pendientes. Además de una prima de antigüedad de 12 días de salario topados a 2 salarios mínimos. Digamos que ahí no sigue la suerte del salario del trabajador, sino ya está fijado en la ley cuál es esa prima de antigüedad, ¿no? Y esto, siempre y cuando haya quedado en la etapa conciliatoria o en el momento que existe un arreglo entre el trabajador y el patrón, ya que les comentaba que si esto se va a un procedimiento de jurisdiccional, pues entonces todavía le agregamos el tema de los 12 meses de salario, más lo que se vaya acumulando de intereses a razón del 2% hasta que concluya ese procedimiento jurisdiccional. Entonces, dependiendo de dónde estemos, serán los cálculos que tengamos que hacer para liquidar a este trabajador en México. Vuelvo contigo, Alfredo, para continuar. Bien, indudablemente acá estamos en presencia de grandes diferencias, partiendo de si se habla o no de despidos justificados o injustificados, y a partir de eso las consecuencias que tenemos en unas jurisdicciones y en otras. Todo esto que recién charlábamos hacía referencia a lo que es el régimen de despido común, y el último de los temas que nos propusimos e incluimos en la agenda es hacer un breve relevamiento de lo que serían algunos casos de despidos especiales, esto es, despidos en los que el empleador debe afrontar una indemnización que sea más gravosa o económicamente, o que sea mayor a la que normalmente o legalmente le corresponderían en el caso de un despido común. En el caso de Uruguay hay algunos ejemplos en este cuadro. Todos los ejemplos que están incluidos en estos cuadros de cada país, y a su vez todos aquellos despidos o causales de despidos de indemnizaciones especiales de cada jurisdicción están incluidas en el trabajo con una descripción de cada uno de ellos. Pero bueno, quisimos acá puntualizar, dependiendo de la jurisdicción, puntualizar algunos de ellos. En el caso de Uruguay, acá se incluyó el despido abusivo. El despido abusivo es, en definitiva, la consideración de que ha existido un daño moral en la forma en la que el empleador procedió respecto del trabajador. Incluso el despido abusivo puede acumularse con lo que es un despido indirecto. Hay la primera sentencia que condenó al pago de un despido por daño moral, digamos, a una empresa, fue en el año 78, una trabajadora que había pedido 5 días de licencia para casarse. La empresa se los había concedido, y el día en que se iba a casar, la empresa le envía un telegrama intimándole el reintegro bajo apercibimiento de considerar la despedida. Y bueno, ahí hubo un caso, fue el primer caso en donde se condenó a la empresa lo que después se fue desarrollando en doctrina y jurisprudencia como despido abusivo. Y se ha fijado la indemnización en general es entre el doble y el triple de la indemnización por despido común que corresponde. Y después es muy común, los trabajadores acá, en Uruguay, cuando se accidentan o cuando se enferman, se amparan o al seguro por enfermedad o al seguro de accidentes de trabajo. Son seguros que la empresa debe contratar cada vez que contrata a un trabajador. Y acá sí hay una estabilidad prevista para estos trabajadores respecto de la empresa los puede despedir, pero por ejemplo en el caso del trabajador enfermo, si lo despide estando amparado al seguro por enfermedad, o no lo reintegra o lo despide dentro de los 30 días siguientes al de su reincorporación al trabajo, deberá pagar un despido doble. Y en el caso de los accidentes de trabajo, si lo despide estando amparado al seguro por accidentes, el despido será el triple de lo que legalmente le corresponde. Si lo despide dentro de un plazo de estabilidad posterior a los 180 días
a su reintegro, ¿sí? Deberá pagarle el despido común más los jornales que resten hasta completar los 180 desde el momento del despido. Algo similar es en el caso de la trabajadora, de la trabajadora grávida, de la trabajadora embarazada. A diferencia de lo que comentaba hoy Pablo, que habla desde el momento de la concepción, en Uruguay el empleador o la protección que tiene la trabajadora embarazada la tiene desde el momento que le hace saber al empleador que está embarazada. Y eso es una diferencia que es importante. Desde ese momento hasta los 180 días posteriores a su efectivo reintegro a su trabajo, o sea, durante todo el embarazo, durante la licencia por maternidad y durante 180 días posteriores al reintegro, en el caso de que el empleador despida a la trabajadora embarazada o la trabajadora que dio a luz, deberá pagarle la indemnización por despido que le corresponde más seis sueldos, ¿sí? Con el sueldo en monto equivalente al momento del despido. Acá hay una diferencia porque en el caso, Pablo, si no recuerdo mal, en el caso de las mujeres embarazadas había obligación, además de abonarle una indemnización especial, creo que había una obligación de reintegrarla, ¿verdad? Sí. Bueno, en el caso de Ecuador, solamente una puntualización. Tú tocaste un tema interesante. Tú decías en Uruguay está protegida la trabajadora embarazada desde el momento en que comunica su embarazo. En el caso del Ecuador, desde el momento en que está embarazada, desde la concepción. Ese es un tema interesantísimo acá en el Ecuador. Si tú lees la norma ecuatoriana, se infiere que es desde el momento en que se notifica el embarazo, se notifica el estado de embarazo. Sin embargo, hay sentencias de corte constitucional que dice que esa es una formalidad, de que una formalidad no puede limitar el derecho de la trabajadora embarazada a estar protegida por el Estado, por su estado de gravidez. Eso es un punto interesante. El otro es, sí, recordarte de que acá estamos hablando de una indemnización adicional, porque el despedir a una mujer, digamos, no está embarazada, tiene derecho a la indemnización que comentábamos anteriormente, la última remuneración por cada año de servicio, etc. Pero si es que esa misma mujer está embarazada, tiene derecho a esa indemnización y adicionalmente a otra indemnización, siempre y cuando ella acepte su desvinculación unilateral. Recordemos que decíamos de que esto aquí de la protección del despido ineficaz es un derecho del trabajador, no es una obligación, ¿sí? Él tiene derecho a acceder a ser protegida, la mujer embarazada y el dirigente sindical, a ser protegido de su no desvinculación. Pero ellos eventualmente pueden aceptar ser desvinculados. En ese caso tienen derecho a la indemnización, ya no a reintegro, a la indemnización general, una remuneración por cada año de servicio, y adicionalmente, en el caso de la mujer embarazada y en el caso de los trabajadores dirigentes sindicales, tendrán derecho a una indemnización adicional equivalente a un año de la última remuneración. Esa es una indemnización adicional a la anterior. En el caso de los discapacitados que no tienen esa protección de ineficacia del despido, ellos, en el caso de ser despedidos arbitrariamente, tienen derecho a la indemnización normal, que es una remuneración por cada año de servicio, y aparte de eso, al equivalente a 18 meses de la mejor remuneración que hayan percibido durante la relación laboral con ese empleador. Entonces, si estamos hablando de un comisionista, por ejemplo, y un mes él la reventó haciendo una venta extraordinaria, o recibió en algún momento bonos que conceptualmente son remuneración, ese valor pagado queda fijado para el reconocimiento de esta indemnización si se trata de un trabajador con discapacidad, ¿sí? Insisto, el despido del trabajador con discapacidad no tiene la protección de ineficacia que sí tiene el de la mujer embarazada y del dirigente sindical. ¿Cómo funciona en Chile, Santiago? Acá hay un detalle bien grande respecto, me voy a referir bien respecto de la mujer embarazada. Tiene un parecido con Ecuador, en el sentido de que, claro, protege desde la concepción hasta un año desde que se termina el descanso. ¿Ok? Este derecho se entiende que no va directamente a la mujer, sino que al hijo, realmente. Y en este sentido,
no es un derecho renunciable por parte de la mujer embarazada. Esta tiene que ser reintegrada, en el sentido de que ella no puede rechazar finalmente el trabajo porque entiende que finalmente sería una remuneración que iría para el cuidado de su hijo. Y por lo mismo es que busca la ley que se reintegre al trabajo, aunque tenga estos descansos, por ejemplo, de 84 días luego del postnatal, ¿cierto? Eso respecto de la mujer embarazada. Hay un detalle acá, que la mujer embarazada sí podría rechazar este reintegro en caso de lo que llamamos el autodespido o despido indirecto en causales de gravedad que se señalan ahí en la ley, por ejemplo, abuso de parte del empleado. Como había señalado antes, la ley separa esta indemnización en 4 categorías. Un recargo del 30%, un recargo del 50%, un recargo del 80% y un recargo del 100%. En los casos más graves va a haber un recargo del 100%, en los casos que la ley señala como menos grave va a ser un recargo del 30%. No va a ir más allá de esto, no así como pasa, por ejemplo, en Ecuador. Lo que quiero escuchar más bien es esta idea de el despido indirecto, como cómo puede un trabajador en sus jurisdicciones invocar este despido indirecto. En Chile el despido indirecto es solamente respecto de ciertas causales y los papeles se invierten, es decir, es el trabajador quien debe dar aviso al empleador mediante ciertas formalidades y debe cumplir estas causales de autodespido para que se pueda cumplir. Una vez cumpliéndose, puede llegar a efectuarse una indemnización mayor, ¿cierto? Sí, si me permites, quisiera yo Sí, pues, aportar a esta última parte, Santiago, que me parece interesante. En el Ecuador también existe lo que se denominaría el autodespido. Del mismo modo como existen causales para que el empleador pueda terminar legalmente una relación laboral, porque el trabajador ha incurrido en una falta grave, de acuerdo con un listado que la norma trae, del mismo modo hay un listado de actos que significan despido intempestivo. Por ejemplo, el no pago de la remuneración completa, incluso el trasladar al trabajador de una posición a otra, aun cuando no signifique mengua en su remuneración, también se lo considera despido intempestivo. Todo aquello que altere, afecte al trabajador en las facilidades que el empleador tiene que proporcionar para el prestar el servicio al trabajador son formas de despido. El injuriar al trabajador es forma de despido. Entonces el trabajador tiene la opción de decir, yo quiero que califique el visto bueno el inspector de trabajo para poder dar por terminada la relación laboral por decisión unilateral del trabajador, porque el empleador ha incurrido en una causal y por tanto tiene el trabajador en ese caso también derecho a la indemnización. Ahora sí, no te interrumpo, Axel. Sí, bien, digo aquí de parte de México, muy interesante que en sus jurisdicciones tengan ese tipo de regulaciones. En México no tenemos una regulación de lo que llamé yo grupos vulnerables, ¿no? Estos grupos que están sujetos a cierta violencia o incapacidad, discapacidad, enfermedades. No tenemos algo que les imponga una sanción o sanciones adicionales a este tipo de despidos. Lo que sí, digo, ahí nada más a colación, en la Constitución mexicana sí nos señala que está prohibido todo tema de discriminación en el país, que no se pueden suprimir o anular estos derechos por una condición de origen étnico, preferencia sexual, todo esto, pero la Ley Federal del Trabajo como tal no nos considera sanción especial, por lo que en este caso estaríamos atendiendo un despido injustificado y sin mayor, o sea, las mismas que les comenté, sin mayor sanciones adicionales, ¿no? Entonces, en México no tenemos regulado este tema de los grupos vulnerables, no hay ninguna sanción mayor, salvo nada más el tema de liquidación de negocio, que podría ser una distinción, además de la indemnización, bueno, hay una obligación de otorgar
un derecho de preferencia para que en caso de reanudar las actividades, Igual. se ofrezcan estos puestos de trabajo de nuevo a esos trabajadores, ¿no? Pero de ahí en fuera, y digamos que si ocurre algún despido por discriminación o por alguna cuestión de estas, bueno, a lo mejor podría haber inclusive sanciones de índole civil o penal, pero en otras ramas y no dentro de esta materia laboral. Lo que sí establece la ley es que si un patrón comete algún acto de discriminación, sí se le multe, pero no está relacionado con que se aumenten o se den sanciones adicionales de indemnización. Entonces nada más hay una multa, pero es directa para el patrón, pero no se les va a pagar al trabajador que fue el ofendido, digamos, en este caso, ¿no? Entonces aquí en México sí no podemos, digamos, comparar contra su legislación, ya que no tenemos nada regulado en ese sentido. Sería interesante que se metan los legisladores a aumentar y poner sanciones. Okay. Bien, creo que hemos dado un panorama bastante somero y hemos tratado de hacerlo lo más claro cada uno con lo que está dispuesto cada una de nuestras legislaciones. Quedamos todos a las órdenes para las consultas o dudas que puedan ir surgiendo. Les reiteramos además de que este trabajo colaborativo que vamos a estar publicando, que se llama El despido de trabajadores en la TAM, incluye toda esta información de cada una de las jurisdicciones que hemos charlado hoy, y por supuesto está mucho más ampliada y desarrollada. Les agradecemos la presencia. Yo le voy a dar la palabra a Pablo para que cierre esta actividad del día de hoy. Sí, bueno, pues pocas indicaciones finales. Primero, agradecerte, Alfredo, de manera especial. Sabes que la iniciativa que la conversamos en algún summit en Miami de Andersen, tú generosamente planteaste este tema. Me parece que ha salido, creo, mejor el paper, mejor que los que hemos producido anteriormente. Ya tenemos, sería el tercer paper que sacamos como Andersen en la línea de derecho laboral, de servicio de derecho laboral. Y creo que es un buen augurio de lo que viene a futuro. Tenemos un paper por publicar, van a ser en los próximos días, los invitamos a todos a revisarlo. Va a ser una revisión sobre el fenómeno o el tratamiento del despido en Latinoamérica, visto de manera combinada los aspectos más importantes, cómo funcionan en cada una de las 18 jurisdicciones. Agradecer a Axel, a Santiago también por haberse animado a compartir este tema. Nos centramos en estas jurisdicciones porque consideramos que tenían aspectos interesantes que los identificaban y que los diferenciaban. Habrá la oportunidad de volver a tratar este tema con otras jurisdicciones por parte de socios de Andersen de otros países. Agradecerles adicionalmente las preguntas que ustedes han elaborado, las personas que están escuchándonos, van a ser contestadas, ya fueron contestadas. Y bueno, estén atentos por favor a la generación de contenidos de Andersen y en particular de Andersen en la línea de derecho laboral, pues seguramente vamos a emprender en otro nuevo reto de elaborar un nuevo paper de algún tema trascendental o coyuntural en América Latina en materia laboral. Finalmente, muchas gracias. Mariana, también muchas gracias por habernos apoyado en esta iniciativa. Sí, solamente como para terminar y concluir ya el webinar, solo comentarles que en el chat general les he dejado los accesos al canal de YouTube de Andersen y el canal de Chirwin para que puedan ustedes ya a partir del día de mañana revisar la grabación de este webinar. Comentarles adicionalmente ahí felicidades al socio Axel, que también envían saludos en el set de preguntas y respuestas. Comentarles que bueno, las preguntas que nos han realizado
se las hemos contestado y hay una consulta que ya la vamos a contestar directamente a la persona que nos ha escrito, que esa se la enviaría yo directamente por correo electrónico ya que tengo sus correos. Como bien nos comentaban, en el paper lo vamos a sacar en los próximos días, así que estén atentos a las redes, en especial de LinkedIn, de todas las jurisdicciones que nos acompañaron el día de hoy. Agradecerle a Santiago, a Axel, a Alfredo, bueno, y a Pablo por este contenido que hemos compartido el día de hoy de 4 jurisdicciones en Latinoamérica. Así que con eso nos despedimos y muchísimas gracias a todos por participar en esta actividad. Nos vemos pronto. Saludos a Muchas todos. gracias a ti. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego.